Buenos días. En el presente video vamos a exponer la obra del origen de la vida de Alexander Ivanovich Oparin con el objetivo de analizar sus puntos principales y comprender su postura sobre el origen de la vida desde un punto de vista filosófico y bioquímico. A continuación vamos a revisar cada capítulo y extraeremos las ideas principales iniciando con la lucha del materialismo contra el idealismo. Comencemos. Capítulo 1. La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al origen de la vida. El origen de la vida ha sido una incógnita que ha ocasionado extensos debates a lo largo de nuestra historia, y para tratar de indagar en su origen es necesario establecer qué clase de percepción se tiene sobre la vida. La postura idealista sostiene que la vida fue creada por una fuente de energía espiritual, no material, ajena e inaccesible para nosotros. Sin esta energía la materia es inerte y no se le considera viva. Gran parte de las religiones y creencias sobre una entidad creadora son idealistas. El materialismo, por su parte, considera la vida como algo material, tangible de nuestro mundo. Para esta corriente filosófica, la vida es otro proceso de la evolución de la materia. Oparin menciona a varios autores que contribuyeron a la hipótesis del origen de la vida desde la concepción idealista de Platón. Platón afirmaba que la materia necesitaba de una psique para estar viva. Posteriormente, Aristóteles desarrolló este concepto llamando forma al principio vivificador y materia al principio pasivo. La vida era la combinación de estos dos, y estas fueron las bases teóricas defendidas hasta la Edad Media. No fue hasta el siglo XIX cuando muchos autores de la época, como Darwin, demostraron que la Tierra no siempre tuvo animales y plantas como los conocemos ahora, sino más bien organismos simples que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Este golpe tan demoledor al idealismo, junto con los experimentos de Pasteur, que descartaron la generación espontánea, cambiaron la forma de buscar el origen de la vida. Ahora la búsqueda estaba puesta en algo material, como un agrupamiento de piezas que dieron con el inicio de toda la vida en la Tierra. Oparin cita a la obra El origen de las plantas de Vladimir Komarov, donde rechaza la idea de que la vida es eterna, y aquí añade que la única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida, el profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas sucesivas de la evolución general de la materia, de esa complicación creciente de la larga serie de compuestos carbonados del nitrógeno. Capítulo 2. Teorías de la continuidad de la vida. Durante siglos se creyó en la idea de la generación espontánea, es decir, que seres vivos podían surgir de materia inerte, como por ejemplo que los gusanos podían surgir del barro. Pero esta idea fue refutada por distintos experimentos científicos, especialmente por Pasteur, quien demostró que los organismos no podían surgir repentinamente ante nuestros ojos, a partir de soluciones e infusiones amorfas. Pero esto no excluye la posibilidad de que la vida pudiera haber surgido bajo otras condiciones. A pesar de ello, otros autores, como el físico Lord Kelvin, afirmaron que la vida era tan eterna como la materia misma, y negaba su origen a partir de sustancias muertas. Muchos otros pensaban que la vida siempre había existido, sin principio ni final, como una propiedad eterna de la materia. Por su parte, Engels, en Dialéctica de la Naturaleza, criticó estas concepciones porque afirmaba que la vida no ha existido eternamente, ni puede surgir espontáneamente, sino más bien que era resultado de una evolución prolongada de la materia. Con ello también refutó a Liebig, quien consideraba a la vida tan eterna como el carbono, recordando que los compuestos del carbono no son eternos, sino que se forman o disocian según las condiciones. Entre las teorías de la continuidad de la vida, Oparin analiza dos principales. La primera es la de Preyer, quien consideraba la Tierra primitiva como un organismo viviente, pues para él el movimiento era el inicio de la vida y el protoplasma su residuo posterior. La segunda es la teoría del cosmozoa, o de la panspermia, propuesta por Richter, Helmholtz y luego por Arrhenius, en la cual los gérmenes de vida llegaron del espacio por meteoritos o fueron arrastrados por los rayos solares. Sin embargo, la acción destructiva de los rayos ultravioleta y las radiaciones cósmicas hacen completamente inviable esta hipótesis. Así que en resumen, la vida no ha existido eternamente, ni apareció por milagro, sino que surgió como un nuevo paso en el desarrollo histórico de la materia. Capítulo 3. El origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. Para empezar, para que algo se le pueda llamar orgánico, es preciso que en su composición química tenga un esqueleto molecular de carbono. A nivel macroscópico, todo lo orgánico resulta lo mismo al aplicar altas temperaturas, que es el carbón.
Los compuestos que ocupan los seres vivos en su metabolismo son en su mayoría orgánicos. Se trata de moléculas con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros elementos en una base estructural de átomos de carbono. Pero pues si los seres vivos ocupan estos hidrocarburos en sus actividades metabólicas, ¿de dónde vienen esas sustancias? ¿Será que solo pueden ser sintetizadas por los seres vivos? Bueno, la respuesta corta es que sí, siempre que solo consideremos al planeta Tierra. Las estrellas. Cuerpos gigantes de gases ionizados y elementos dispersos tienen componentes muy interesantes que podemos conocer gracias al espectroscopio. De entre los muchos elementos que pueden conformar a las estrellas, el carbono destaca por aparecer de diversas maneras según el tipo de estrella. Por ejemplo, la atmósfera de las estrellas tipo B de luz blanca azulada contiene vapores incandescentes de carbono atómico, y las estrellas blancas del tipo A señalan una presencia de hidrocarburos simples como el metino. Nuestro Sol contiene compuestos de cianógeno y dicarbono dispersos, entre otros elementos. Otro tipo de cuerpos celestes donde podemos encontrar carbono son los meteoritos. Los análisis minerales a los meteoritos han encontrado carbono en forma de grafito, incluso diamante, así como compuestos de hierro, níquel y cobalto, que están estos unidos a átomos de carbono y se les denomina también carburos. Los materiales de los que está hecho el núcleo de nuestro planeta coinciden con los de estos meteoritos metálicos, y los carburos en estado líquido pueden surgir producto de erupciones volcánicas. De hecho, Dmitry Mendeleev consideraba que cuando reaccionaba el vapor de agua propio de la atmósfera primitiva con los carburos, se podían descomponer en pues lo que fueron los primeros derivados del carbono, y que mediante oxidación darían origen a los grupos funcionales. Capítulo 4. Origen de las proteínas primitivas. En el siglo XIX, muchos científicos creían que las sustancias orgánicas complejas, como los azúcares, proteínas y grasas, solo podían formarse en los seres vivos, gracias a una supuesta fuerza vital. Pero esta idea fue desacreditada posteriormente gracias a los avances de la química orgánica, los cuales demostraron que tales sustancias podrían sintetizarse artificialmente a partir de hidrocarburos y derivados simples, y se lograron sintetizar compuestos como la alisarina, índigo, terpenos y alcaloides, entre muchos otros, lo que eliminó la creencia de la existencia de una supuesta fuerza vital. A pesar de que actualmente estas sustancias solo se producen en los organismos vivos, no significa que en el pasado no hayan podido generarse de forma natural fuera de ellos. De hecho, en las condiciones de la Tierra primitiva pudieron haberlo hecho espontáneamente, como consecuencia de las reacciones químicas entre las sustancias presentes en la atmósfera y los océanos, bajo la influencia de fuentes de energía, como la radiación solar, los rayos y el calor interno del planeta. Incluso en los cuerpos celestes se han identificado compuestos orgánicos complejos, lo cual refuerza la idea de que su formación es posible en ausencia de vida. Los átomos simples presentes en las atmósferas estelares y en la atmósfera primitiva terrestre dieron lugar a moléculas cada vez más y más complejas. Inicialmente surgieron hidrocarburos y luego derivados de este, oxigenados y nitrogenados, los cuales, al combinarse entre sí, dieron origen a sustancias de peso molecular creciente. Este proceso de acumulación molecular sentó las bases para la aparición de los compuestos orgánicos vitales para la vida. Friedrich Engels, en su obra Dialéctica de la Naturaleza, afirmaba que la vida siempre se manifiesta junto con la presencia de sustancias albuminoides, y que donde éstas existen, en estado intacto, también existe la vida. Esta observación, hecha en una época en que se conocía muy poco sobre la estructura y función de las proteínas, fue confirmada por la bioquímica moderna, la cual reconoce en ellas no solo el material de construcción de los organismos, sino también elementos activos que desempeñan funciones fundamentales, como puede ser la fermentación, el transporte y la regulación de procesos importantes. Actualmente sabemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos, los cuales se combinan como ladrillos y forman cadenas largas. Estos aminoácidos pudieron formarse en el océano primitivo y, mediante la acción de diversas fuentes de energía, unirse en estructuras más complejas en condiciones naturales similares a las que existieron en las profundidades del océano. El profesor Bessler logró en Leningrado sintetizar polipéptidos, sometiendo a los aminoácidos y productos de descomposición proteica a presiones de varios miles de atmósferas, logrando demostrar con este experimento que es posible formar proteínas primitivas sin intervención biológica. Estas proteínas primitivas, a pesar de no ser idénticas a las actuales, estaban constituidas por los mismos aminoácidos, unidos mediante enlaces semejantes. La única y gran diferencia radicaba en la disposición irregular y desordenada de los aminoácidos en la cadena. A pesar de ello, estas proteínas poseían un gran potencial químico que les permitía participar activamente en las reacciones que impulsaron la evolución de la materia orgánica. Sin embargo,
A pesar de que ya se contaba con los ladrillos y el cemento de la vida, aún no existía un edificio, es decir, que estas moléculas complejas estaban disueltas en el océano primitivo, sin ningún orden u organización, y aún no constituían a los seres vivos, ya que carecían de estructura. Así que el paso siguiente en el desarrollo de la vida implicaba justamente la organización de estas sustancias en sistemas más complejos y coherentes, para posteriormente abrir el camino hacia el origen de la vida. En el capítulo 5, Oparin habla de un momento clave en la historia de la vida, que aunque es un paso que no involucra aún células vivas, fue esencial para que la vida pudiera empezar en la Tierra. Esto se refiere al origen de las primitivas formaciones coloidales, que también son conocidas como coacervados. Entonces sale la pregunta de cómo es que de una sopa química de moléculas sin vida en el océano primitivo se llegó a generar dentro de ella estructuras que se parecían cada vez más a un ser vivo. Bueno, Oparin dice que hace miles de millones de años en la Tierra primitiva había una enorme cantidad de compuestos orgánicos flotando en el agua. Esto como resultado de un montón de procesos químicos naturales, como lo pueden ser pues la acción de la energía solar, las descargas eléctricas de tormentas o incluso las altas temperaturas en los volcanes. Fue con el tiempo que estas sustancias empezaron a agruparse de manera espontánea, formando algo que hoy se conoce como el coacervado. Y bueno, ¿qué son los coacervados? Hay que imaginarlo como pequeñas gotitas gelatinosas, porque son parecidas a burbujas microscópicas. Están hechas de proteínas, lípidos y otras moléculas. Lo importante es que estas gotitas no estaban simplemente disueltas en el agua, sino que se separaban del medio, como si se marcaran su propio territorio. Y este hecho pues marca lo que sería el primer paso hacia la individualidad en la naturaleza. Bueno, cada conservado tenía una composición distinta y eso afectaba su comportamiento. Algunos eran más estables y de cierta forma podrían alimentarse, entre comillas, eh, porque realmente lo que hacían era absorber más moléculas del entorno y crecer. En cambio, había otros que eran inestables y terminaban desintegrándose. Y aquí es donde entra una idea muy poderosa que es lo de la selección natural. Porque aunque aún no había vida, ya existía una competencia. Porque las estructuras más organizadas duraban más y crecían más y predominaban. Bueno, agregándole a todo esto, Oparin también menciona que estos conservados comenzaron a tener una especie de organización interna. Esto porque algunas enzimas se acumulaban en su interior y esto les permitía realizar procesos químicos aún más eficientes. No se habla de un metabolismo aún, pero ya era un tipo ensayo general de lo que sería el metabolismo. Una parte importante que menciona Oparin es que se reconoce que los coacervados no eran vivos, pero tampoco eran meras mezclas sin forma alguna. Más bien estaban en un punto intermedio. No eran células, pero ya mostraban comportamiento. Y lo que aún es más interesante es que estas, al agruparse, crecer, dividirse, absorber e incluso formar lo que serían membranas primitivas, pues estaban anticipando lo que ya harían las células millones de años después. Podemos decir que estos coacervados fueron como los primeros laboratorios naturales, por llamarlo de una forma, porque pues cada uno era una especie de experimento de la naturaleza, porque pues se probaban en ellos distintas combinaciones de moléculas, de formas y funciones, y entre todos los ensayos pues algunos dieron lugar a un enorme salto que es la aparición del
protoplasma vivo, según lo que menciona Oparin en este capítulo. En este capítulo en específico se va más allá de lo que serían tus datos científicos. Más que nada se reflexiona sobre que la vida no apareció de la nada ni por milagro, sino que pues fue un proceso lento, complejo, pero sobre todo natural. Fue la evolución química la que ya preparó el camino para la evolución biológica. Así que pues cuando se piense en el origen de la vida, pues no hay que imaginar un único momento mágico, sino pensar en millones de pequeñas gotas flotando en los océanos primitivos, formando, deshaciéndose y luchando por mantenerse estables. Porque pues tal vez en una de esas gotitas de hace casi pues 4.000 millones de años empezó toda la historia que nos trajo hasta ahora, hasta la actualidad. Buenos días, hoy voy a hablarles respecto al capítulo titulado Organización del protoplasma vivo. En la primera parte del capítulo, Oparin se propone desmontar una concepción profundamente arraigada en la biología del siglo XIX, la visión mecanicista de la vida. Según este enfoque, los organismos eran comparables a máquinas sofisticadas y el protoplasma se entendía como un sistema rígido, donde la vida emergía del asamblaje preciso de partes inertes. Pero Oparin contrasta esto desde una visión más dinámica. Señala que el protoplasma no es una estructura sólida ni homogénea, sino un medio fluido, altamente organizado, donde las partículas coloidales están en constante movimiento e interacción. Más allá de su composición química, lo que realmente importa es el comportamiento colectivo de sus componentes, es decir, la forma en que las moléculas se agrupan, se disocian y mantienen un estado de equilibrio dinámico. Este carácter inestable y fluctuante no es un defecto, sino precisamente lo que define a la materia viva. En lugar de depender de una estructura fija, la vida se basa en procesos de autoorganización sostenidos por la continua interacción entre partículas en un medio coloidal. Ahí está la clave. La vida no surge de una disposición estática de piezas, sino de una organización flexible basada en equilibrios fisoquímicos inestables. Para Oparin es precisamente esta inestabilidad lo que distingue a la materia viva de la inerte. Oparin sostiene que el protoplasma no es solo una mezcla de compuestos químicos, sino una forma muy específica de organización de la materia. Dentro de la célula, los componentes no están distribuidos de forma uniforme. Hay gradientes de concentración, estructuras diferenciadas como el núcleo o las mitocondrias y zonas donde ocurren reacciones específicas. Esta desigualdad espacial es esencial para procesos como la nutrición, la excreción o la reproducción. Y más aún, la estabilidad no define la vida, sino un equilibrio dinámico. Las reacciones químicas dentro del protoplasma están conectadas entre sí, se regulan mutuamente y permiten a la célula adaptarse a condiciones cambiantes. Esta capacidad de autorregulación también marca una separación entre lo vivo y lo inerte. Esta organización compleja del protoplasma, tan dinámica y autorregulada, no apareció de manera súbita. Fue el resultado de un proceso evolutivo gradual que comenzó con la formación de moléculas orgánicas simples en las condiciones especiales de la Tierra primitiva. En su teoría, estas moléculas fueron interactuando entre sí, agrupándose en sistemas coloidales cada vez más complejos. A lo largo del tiempo, estas agrupaciones dieron paso a las propiedades ya antes mencionadas. La capacidad de mantener un equilibrio interno, de intercambiar materia con el entorno y, sobre todo, de organizarse de forma funcional. Oparin dice que este desarrollo no fue dirigido ni planeado, sino que siguió las leyes naturales de la química y la física en condiciones concretas, afirmando, y cito, «Los que mantienen este punto de vista niegan en forma anticientífica la regularidad del proceso que da origen a la vida. Consideran que este acontecimiento, el más importante de la vida de nuestro planeta, es puramente casual y, en consecuencia, no pueden darnos ninguna respuesta a la pregunta planteada, cayendo inevitablemente en las concepciones más idealistas y místicas». Es decir, afirma que la vida no es un accidente milagroso, sino el producto lógico de una serie de transformaciones materiales.
nos invita a dejar atrás explicaciones mecánicas o místicas y a entender la vida como el resultado histórico y dinámico de la evolución de la materia. Esta idea es tan profundamente transformadora que todavía hoy influye en la biología moderna. El capítulo 7, Origen de los organismos primitivos, nos habla de los primeros coacervados que aparecieron, los cuales no tenían vida, pero cargaban con la posibilidad de dar origen a sistemas vivos. Por su estructura molecular y propiedades químicas, se convirtieron en sustancias orgánicas de elevado peso molecular que originaron cuerpos proteinoides en las aguas tibias. De la misma forma, las proteínas cargaban con la posibilidad de generar coacervados más complejos. Las moléculas proteínicas se agruparon y se separaron de las soluciones en forma de gotas coacerváticas. Estas se diferenciaban entre ellas por su composición y su estructura interna, haciendo que tuvieran particularidades individuales en la organización físico-química, imprimiendo su sello a las transformaciones que se producían. Las diversas reacciones no dejaron de desempeñar su papel en que el coacervado prosperara o no. Si estas reacciones eran positivas, decía que contribuían a hacer más estable el sistema y a prolongar su existencia. Por el contrario, si eran perjudiciales, condujeron a su desaparición. El coacervado o los coacervados estaban en una solución de sustancias orgánicas e inorgánicas, que éstas mismas absorbían, produciendo reacciones químicas entre las sustancias externas e internas, y el coacervado crecía. Paralelamente, en la gota había procesos de descomposición. La velocidad de estos procesos estaba determinada por la correlación entre las condiciones del medio exterior, como pH, presión, temperatura, y la organización físico-química interna de la gota. Solo subsistían los que tenían estabilidad dinámica, donde había un equilibrio entre la síntesis y la degradación de las sustancias. Cualquier pérdida de esa estabilidad conducía a la muerte. Esas gotas mal organizadas se desintegraban y las sustancias orgánicas volvían a dispersarse por la solución y se incorporaban a otras gotas coacerváticas mejor organizadas. Al crecer, las gotas en las que la síntesis predominaba sobre la desintegración debían aumentar de volumen y peso. Al aumentar, se dividían y producían gotas que el autor llama hijas. Tenían la misma organización físico-química que el coacervado del que procedían, pero al momento de la división, en ellas se daban modificaciones que harían mayores o menores sus probabilidades de seguir existiendo. Conforme aumentaba la cantidad de sustancia organizada y crecían las gotas coacerváticas en la superficie de la Tierra, se modificaba la calidad de su propia organización, y estas modificaciones se daban para asegurar la autoconservación y la autorrenovación de todo el sistema en conjunto. Para conservar y garantizar la estabilidad dinámica, se habla de las proteínas específicas, como son las catalasas, que de manera puntual se habla del hierro unido al pirrol, en el fermento para la degradación del peróxido de hidrógeno con oxígeno y agua. Pero, ¿por qué hierro y pirrol? Se compara que 1 miligramo de hierro en la catalasa puede sustituir por su efecto catalítico a 10 toneladas de hierro inorgánico. Gracias a esta increíble actividad catalítica es que los fermentos nos pueden ofrecer una potencia perfeccionada, como racionalización de los recursos, coordinación o combinación de partes entre sí de modo preciso u orden, que solo pudo haberse dado por consecuencia de un constante mejoramiento de los sistemas y adaptación de su estructura a la función dada por las condiciones de existencia. Las transformaciones de las sustancias orgánicas se producían con relativa lentitud. Su aceleramiento únicamente pudo lograrse gracias a la acción de catalizadores inorgánicos, tan abundantes en las aguas del océano primitivo, como son las sales del calcio, de hierro y de cobre. Empezaron a combinarse con diversos cuerpos inorgánicos. Algunas combinaciones podían incrementar el efecto catalizador de sus componentes por separado. Otras podían reducir ese efecto y disminuir el dinamismo general de todo el sistema. Para el desarrollo ulterior o posterior, solo quedaban las que cumplían sus funciones con la máxima rapidez y del modo más racional. Al llegar a las formas coloidales, fueron reemplazadas por fermentos más complejos, perfectos y específicos. La evolución de los fermentos solo pudo producirse por cierta coordinación de las diversas reacciones fermentativas. La organización de los sectores coloidales que se iba formando cambiaba constantemente y se hallaba seriamente amenazada del peligro de desintegración. Nuestros sistemas coloidales llegaron a adquirir una estabilidad dinámica más o menos permanente tan solo cuando los procesos de síntesis producidos en ellos se coordinaron entre sí, cuando en estos procesos se estableció cierta repetición regular. La repetición constante de una determinada combinación de sistemas coloidales y cierta concordancia de las reacciones aseguraba la síntesis regular de esa combinación en el curso de la proliferación de la sustancia organizada. Esto es llamado capacidad de regeneración del protoplasma.
El ritmo de las síntesis repetidas se vio en la concordancia en las reacciones de síntesis, que en su conjunto condujeron a la formación de la molécula proteínica. Excluía la posibilidad de que se combinasen desordenadamente los distintos eslabones de la cadena polipeptídica. Esta estabilidad de la composición química dio origen a cierta estabilidad estructural y a las estructuras individuales coloidales. Las proteínas dotadas de una determinada estructura, propias de cada sistema coloidal, se combinaban entre sí con estricta regularidad. Por eso, en el proceso evolutivo de los coacervados primitivos, su estructura demasiado dependiente de las influencias accidentales del exterior debió ser reemplazada por una organización espacial dinámicamente estable. Así se llegó esa adaptación de la estructura interna al desempeño de determinadas funciones vitales en las condiciones concretas de existencia. Algunos seres vivos conservaron su antiguo sistema de alimentación, pero ahora lo que les servía de alimento eran las algas, surgiendo así la forma primitiva de los animales. La era eozoica estaba representada por pequeñísimos seres vivos unicelulares, semejantes a las bacterias, a las algas y a las amibas de nuestros días. Los organismos vivos eran cada vez más complejos y diversos. La población del océano primitivo sufrió cambios profundísimos. Los océanos y mares se poblaron de grandes algas, medusas, moluscos, equinodermos y gusanos de mar. Posteriormente, su estructura interna se fue complicando y se formaron los seres vivos unicelulares. Después, en las aguas primitivas, se formaron seres vivos compuestos por muchas células. En el periodo silúrico aparecieron las primeras plantas terrestres y en el mar los vertebrados, pero aún no contaban con mandíbulas. En el periodo pérmico, los reptiles sustituyen a los anfibios como especie dominante. En el Jurásico y Cretácico, los reptiles dominan todos los ambientes, tierra, mar y aire, como dinosaurios pteranodontes. Al terminar el Cretácico, ocurre una extinción masiva de los reptiles, dominando las aves y mamíferos. Todavía no existen monos, elefantes ni caballos. En el periodo terciario aparecen formas derivadas de los mamíferos, armadillos, lémures. En el límite entre el terciario y el cuaternario aparecieron los pitecántropos, que son considerados un eslabón entre monos y humanos. Posteriormente surgen los hombres de Neandertal, antecesores de los humanos modernos, habitando en el periodo glacial. La lectura nos ayuda a comprender la postura de Oparin sobre el origen de la vida. No fue un evento milagroso o instantáneo, sino el resultado de un proceso largo, gradual y perfectamente explicable desde el punto de vista materialista y científico. Su rechazo a las explicaciones idealistas o religiosas, como la creencia en una fuerza vital o un acto divino, lo lleva a pensar que los elementos químicos presentes en la Tierra primitiva interactuaron bajo ciertas condiciones físicas, la radiación solar, el calor o las descargas eléctricas. Estas condiciones permitieron la formación de moléculas orgánicas simples que a través de reacciones sucesivas se organizaron en estructuras cada vez más complejas. Este proceso culminó con la aparición del protoplasma, una forma especial de organización coloidal de la materia, capaz de autorregulación, reproducción y adaptación. Estas propiedades no vinieron del exterior, sino que emergieron de la materia misma, en un contexto evolutivo guiado por las leyes de la química y la física. Este estudio del protoplasma no solo nos revela cómo funciona la célula viva, también nos permite reconstruir los pasos que condujeron desde la materia inorgánica hasta las primeras formas de vida. Y las propuestas de Oparin siguen presentes en la biología moderna. Notamos su influencia en teorías como la del caldo primordial, la formación de coacervados o incluso el diseño de protocélulas en biología sintética, que heredan esta visión científica y evolutiva del origen de la vida. Todo esto nos lleva a entender que no se necesita magia para crear vida, solo materia y tiempo.